Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de estos programas, teniendo en cuenta de que ya es, ¿cuánto más o menos, Matías? ¿El sexto programa que estamos? Más o menos, sí. Así es. El repaso. Repaso de Apocalipsis. Recordemos que, como habíamos dicho anteriormente, en cada uno de los programas, ya en este sexto, estamos haciendo un repaso de los temas que estamos dando con relación a Apocalipsis. Por eso les recomendamos que no solamente sigan nuestra programación a través de la televisión, como todos los sábados, sino que también vean nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, que se suscriban al canal, que compartan nuestro contenido y que también nos sigan a través de las diferentes redes sociales que en este momento seguramente deben estar apareciendo en pantalla. Como lo había mencionado anteriormente, le había dado el espacio a Matías, le vamos a saludar y a que se presente también. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí del otro lado. Ya estamos llegando a fin de año, ¿no? Acá en nuestro lugar hace mucho calor y estamos contentos también porque podemos compartir, porque podemos seguir avanzando en lo que nos hemos propuesto a lo largo del año. Hemos podido alcanzar metas, cumplir algunas que nos faltan por cumplir, pero en todas te queremos agradecer porque nos estuviste acompañando, estuviste compartiendo los mensajes, estuviste suscribiéndote al canal, invitando a otras personas. Si todavía no lo hiciste, te invitamos y te recordamos que te suscribas al canal de YouTube. ¿Y por qué es importante? Porque en nuestro canal de YouTube quedan registradas a tu disposición. Vos vas a poder subir, bajar, elegir el video que te gusta, poder pausar, poder estudiar, poder repasar. Porque como te decimos, en este seminario que estamos llevando a cabo, este programa es un repaso del programa anterior que da el licenciado Rubenar. Así que no te olvides de que esto es una continuidad del programa a través de preguntas y respuestas. Y también te invitamos a que nos hagas llegar tus dudas, tus cuestiones, tus temas de interés para nosotros poder seguir profundizando en lo que dice la Biblia, Johnny. Así es. Por eso te recordamos que no solamente tenemos todo el contenido anteriormente mencionado, sino que también tenemos un canal secundario donde compartimos reflexiones, temas bíblicos en formato de audio, en formato de podcast, y a través del cual podemos hacerte llegar una reflexión todos los días a tu dispositivo móvil. Por eso te pedimos que, además de hacernos llegar tus preguntas, nos escribas si quieres que te dejemos una reflexión en tu dispositivo a los medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Sin más, vamos a iniciar entonces este programa haciendo un repaso acerca de lo que dice el Apocalipsis con relación al hecho de que Jesús va a volver, que básicamente, Matías, es lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? El mensaje central del Apocalipsis. Exactamente, como siempre te decimos, nunca fue la voluntad de Dios transmitirnos miedo a través del Apocalipsis, sino al contrario, esperanza, seguridad, y de eso justamente es lo que vamos a estudiar. Y para ello vamos a la primera pregunta. Así es, la primera pregunta es: ¿cuál será la condición de la humanidad en el tiempo de la segunda venida? Y esta pregunta hace alusión a la época en la que va a venir Jesús. Si el Apocalipsis dice que Jesús va a volver o no. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar? Y para ello vamos a leer algunos versículos que hablan acerca de este tema. El primero lo encontramos en Santiago 5, del 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y acá está hablando Santiago acerca de los días postreros, los días finales. Y una de las condiciones que se tiene que dar, o uno de los hechos que hacen alusión a que Cristo pronto va a volver, porque ahí lo dice el versículo, los días postreros, tiene que ver con una diferencia social, con una desigualdad entre las clases sociales. Y cuando estábamos preparando el tema, viendo las preguntas que nos habían llegado, ¿no? Buscando los versículos, y uno empieza a buscar, a estudiar y profundizar, pareciera que en realidad, en vez de estudiar la Biblia, un libro que fue escrito hace muchísimos años, estamos hablando y preparando un tema con el diario. Porque díganme ustedes si hoy en día no encontramos desigualdad social. Decime vos si hoy en día quizás el mundo, y a nivel mundial, no solamente en el país en el que estés, sino mirá y pensá ahora a nivel mundial. ¿No crees que hay cada vez más ricos
y más pobres? ¿No crees vos, por ejemplo, acá en Argentina hay cada vez una desigualdad mayor entre lo que era la clase social alta y la baja? Quizás Argentina era un país que a su tiempo se caracterizaba porque tenía una clase media y la mayoría de las personas eran clase media, gente que podía trabajar y con su único trabajo podría tener una casa, un auto, algún móvil, irse de vacaciones y vivir bien. Hoy en día, vos que me estás viendo, con el sueldo que tenés, ¿te alcanza para poder hacer todo esto? Fíjense que la Biblia habla de que la gente se enriquece, pero que se enriquece de una manera ilícita. Y a veces nos pasa que tenemos angustia, quizás nos da remordimiento o a veces inclusive nos causa dolor las injusticias que se están cumpliendo. Y sobre todo aquellos que se enriquecen ilícitamente. Y pareciera que ellos viven bien y que tienen todos los placeres y que van a vivir bien para siempre. Pero fíjense, dice, vamos ahora ricos, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Todo eso que acumularon, todas esas riquezas que se acumulan de manera ilegal, que se pueden hacer a través de diferentes medios, tarde o temprano Jesús va a pasar cuenta y Él es quien va a hacer justicia. Nuestro deber no es incentivar o quizás dar o querer hacer justicia por mano propia, sino agradecer que nosotros tenemos la posibilidad de poder vivir con lo que tenemos, que Dios nos bendice. Pero fíjense, esta es una de las condiciones, ¿no, Johnny? ¿Qué te parece? Así es, y por ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, esto le va a pasar a los ricos, a los acaudalados, pero yo me tengo que poner a pensar en esto y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros consideramos como riqueza? Por ahí tal vez no tengamos grandes posiciones económicas, no estemos en una alta esfera social por tener grandes capitales materiales, pero tal vez por ahí hay cosas a las que nos aferramos y son esas nuestro tesoro. Y Dios te dice de que si vos te aferrás a eso, y eso es más importante que Dios, que tu familia, que cumplir con el propósito que Dios tiene para vos en esta vida, Dios te lo va a deshacer, porque es así. Porque el reino que Dios promete Dios a futuro, que lo cual vamos a ver en Apocalipsis, nada tiene que ver con acumular riquezas en este mundo. Vamos al siguiente versículo. Santiago capítulo 5, versículos 4 y 5. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites de la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones con el día de la matanza. Y si ustedes ven en la pantalla, hemos quizás subrayado en día de la matanza, ¿no? Para poder explicar un poquito qué es este día, ¿no? Y este día hace alusión, si nosotros vamos a estudiar en Jeremías, en el capítulo 25, al principio, el día de la matanza era generalmente el día que se le decía también al día donde se hacía la expiación. Y en contexto general, cuando uno estudia, esta es una figura que Santiago toma del Antiguo Testamento, y el día de la matanza tiene que ver con el día del juicio. Así que está hablando acá Santiago, que cuando Cristo venga, cuando se dicte la sentencia del juicio que se está llevando, va a suceder lo que acabábamos de leer. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por engaño, dice, y ustedes no le pagaron, han entrado a oídos del Señor. Fíjense que tarde o temprano, aunque nosotros creamos que no va a haber justicia, aunque vos te levantás todos los días a las 5 de la mañana y te acostás a las 12 de la noche, viajás de tu casa al trabajo y la plata no te alcanza y quizás tenés jefes que no son los mejores y quizás hasta te hayan estafado o quizás tengas problemas porque aquellos que son ricos y se enriquecen ilícitamente y no les importa nada lo que a vos te pase y no les importa nada si tienen que pisotear a los demás y nosotros creemos que ellos van a vivir bien para siempre, déjame decirte que cuando Cristo venga, esto va a ser retribuido y Dios va a retribuir a cada uno según lo que haya sembrado. Entonces no te preocupes, mi querido amigo. ¿Es difícil? Sí que es difícil. Pero todos tus clamores llegan a oídos del Señor.
Fíjense que planteamos de que, o sea, la primera pregunta tenía que ver cómo iba a ser la condición de la tierra antes de que Cristo venga. Y encontramos en primer lugar desigualdad social. Encontramos abuso por parte de los patrones hacia sus empleados. Encontramos que el dinero, el jornal no alcanza. Encontramos que, por ejemplo, parece que aquellos que roban, aquellos que se enriquecen ilícitamente, tienen y van a tener felicidad para siempre. Dígame si no estamos planteando un poquito la condición. Mirá a tu alrededor, en la ciudad donde estás, el pueblo, en la parte del mundo que me estés viendo. Vamos al siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Y acá vamos a destacar dos conceptos. El primero es que el día del Señor nos va a sorprender. Porque no hay una fecha estipulada ni predeterminada. Pero sí lo que tenemos son indicios. Y todo lo que nosotros aprendemos en la Biblia, lo que escuchamos en los programas, lo que profundizamos por nuestra cuenta, nos tiene que llevar a entender de que todas las profecías se están cumpliendo. El tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo del fin, sin lugar a duda. Y fíjense, cuando digan paz y seguridad, va a venir la destrucción. Y díganme ustedes si no encontramos a quizás organizaciones gubernamentales que buscan la paz, pero no la consiguen. Díganme ustedes si no encontramos movimientos sociales, del que ustedes quieran, de cualquier índole, que busquen la seguridad, las marchas que buscan la seguridad, pero no la encuentran, sin embargo. Díganme ustedes, ¿qué hacen las organizaciones que están en favor de los derechos humanos hoy en la zona de Rusia y Ucrania? Díganme qué hacen hoy esas organizaciones en la zona donde, quizás África, donde hay hambre. Nunca va a alcanzar a tener solución esto, lamentablemente es así. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir la destrucción repentina. Y acá está hablando del día del Señor, el día de cuando Cristo venga. Díganme, ¿no encontramos a nuestro alrededor sociedades que hablan de esto? Organizaciones gubernamentales que buscan la paz, la seguridad. Y muchas veces nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, y esto me pone a pensar, ¿no? Muchas veces yo estudio la Biblia y lo pongo como que esto va a ser en un futuro muy lejano. O quizás separo lo que dice la Biblia de lo que dicen los diarios, las revistas, los libros. Disocio lo que es la Biblia con la historia. Pero sin embargo acá encontramos que todo converge en la misma, en las Santas Escrituras. La Biblia habla de la historia. Entonces, ¿por qué siempre cometemos el error de separar la historia de la Biblia? ¿Por qué siempre cometemos el error de creer de que esto va a ser dentro de mucho? Todas las condiciones se están dando. La situación como va a estar la tierra, en como lo describe la Biblia, se está dando. Entonces, ¿por qué tendemos a alejarlo tanto? Vamos a ver qué dice Mateo 24, 29 y 30 en este caso. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahí Jesús está diciendo, miren que voy a volver, porque cuando habla del Hijo del Hombre es el mismo, ¿no? Y ya voy a venir, no a morir, sino voy a venir con poder y gran gloria. Pero tienen que suceder ciertas cosas. Hay elementos que se tienen que ir cumpliendo, porque la Escritura lo dice, porque las profecías se tienen que ir cumpliendo, entonces yo voy a venir. Y fíjense que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí está hablando un poquito del tema de la destrucción de Jerusalén, el exilio del pueblo judío. Entonces eso va a pasar después, pasa en el año 70 y después de eso. Y después dice, hay varios elementos, ¿sí? En el cielo, como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas.
En otras palabras, Jesús dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esto proféticamente se tiene que cumplir y ya se cumplió. No es el programa de hoy de estallar esto, pero en el programa que dio el licenciado Rubén habló de eso. Ya lo vamos a estudiar más en profundidad en este seminario de Apocalipsis. Pero eso ya se cumplió. Las profecías se están cumpliendo. Falta poco para que Cristo venga. ¿Cuánto? No podemos decir, pero sí sabemos que es pronto. Y Jesús mismo lo dijo, y acá son palabras de Jesús. Y fíjense, él sigue diciendo lo siguiente, unos versículos más adelante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y a Noé nadie le creía que iba a llover, que iba a haber un diluvio. ¿Cómo iba a llover? Si nunca había llovido, la gente no sabía qué era eso. Y Noé predicaba y la gente se burlaba, y Noé hablaba y la gente no lo escuchaba. Y en vez de prestar atención, hacían oídos sordos a lo que Noé los invitaba a decir. En vez de ayudar a Noé, le ponían trabas. Y en vez de preocuparse por construir el arca para su salvación, ellos estaban preocupados en estar en fiestas, bebiendo, embriagándose, casándose, divorciándose, volviéndose a casar, tomando este compromiso a la ligera, no queriendo comprometerse con nada, ni con una mujer, en el caso de los hombres, ni con un hombre, en el caso de una mujer, como Dios lo dice. Sin embargo, acá encontramos la antesala de lo que fue el diluvio. Y así como vino el diluvio y llegó, aunque ellos nunca lo habían visto, Jesús prometió que va a volver. Y todavía no lo vimos. Pero como ya te lo dije muchas veces, lo que está escrito en la Biblia va a suceder, lo creas o no. Va a suceder, lo quieras o no. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Cristo pronto va a venir a buscarnos. ¿Y qué te vas a preocupar más? ¿Por lo que a vos te parece? ¿Por contentar tu corazón, tus deseos? ¿O te vas a preocupar más por servir a Dios, comprometerte con Dios, comprometerte con la causa, predicar, dar a conocer que Cristo pronto viene, ocuparte en las cosas celestiales y divinas? A este mundo no le queda mucho tiempo. Todo dice que Jesús va a volver. Todos los versículos que venimos leyendo parece que está sacado de un recorte del diario de hoy. Y entonces, si todo habla que Cristo viene, ¿por qué nosotros pensamos que va a ser mucho más adelante? ¿Por qué retardamos nuestra decisión? ¿Por qué no trabajamos en favor de Cristo? ¿Por qué no dejamos todo lo que tenemos, se lo damos al Señor y predicamos que Cristo pronto viene? ¿Qué pesa más? ¿Lo material y lo pasajero? ¿O lo eterno que Cristo promete darnos? Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuántos verán la segunda venida de Jesús? Vamos a ver qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y acá encontramos un texto que se encuentra al comienzo de Apocalipsis. En la introducción del libro, Dios ya le revela a Jesús cómo él iba a volver. Todo lo que le sigue a esta parte, podríamos decir, el resto de los 21 capítulos que vamos a encontrar en el Apocalipsis, hacen alusión a este versículo, a todo lo previo a que Jesús va a volver en las nubes. ¿Y cuántos los van a volver? ¿Cuántos lo van a ver? ¿Algunos? ¿Cuántos lo van a ver? ¿Solamente los que estudian la palabra de Dios? ¿Cuántos lo van a ver? ¿Solamente un grupo elegido que Dios eligió y ellos solos lo van a ver? ¿Cuántos lo van a ver? ¿Solamente una raza específica? El texto es bien clarito. Cuando Jesús venga, y ya leíamos que Jesús mismo lo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre con poder y gloria, no va a ser un evento que va a pasar desapercibido. Cuando Jesús venga, las potencias de los cielos van a ser conmovidas.
Él viene con las nubes, todo ojo lo va a ver. Inclusive habla de los que le traspasaron. Y acá está hablando de los que lo mataron literalmente. Va a haber una resurrección especial. Eso ya lo vamos a estudiar con más profundidad. Y todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que cuando vos le mandaste un mensaje, cuando vos le hablaste, no te quiso escuchar, todos aquellos que vos insistentemente intentaste darle a conocer el Evangelio y no quiso, va a recibir su retribución. Y dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y el sí amén es una confirmación de que esto va a suceder. Lo quieras o no, lo creas o no, Cristo va a volver. ¿Qué estamos esperando para trabajar en su favor? ¿Por qué rechazamos el llamado constante que Dios nos hace a ponernos en sus filas? Siguiente versículo, pregunta Johnny ahora. Qué sorprendente advertencia hizo Jesús. Y hablábamos recién de que Jesús dice que todo ojo lo va a ver. Y ahora en Mateo 24 dice lo siguiente, Jesús mismo habla. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y si alguien viene y te dice que es Jesús, no le creas. Dice, miren que nadie os engañe, porque antes de que Él venga, en el tiempo del fin, van a venir muchos diciendo que yo soy. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que va a engañar a muchos. Entonces nosotros tenemos que entender la solemnidad del momento que estamos viviendo. Tenemos que entender cuál es la realidad. Todo lo que hay detrás de esta época en la que estamos viviendo. Se está desarrollando un conflicto donde las fuerzas del mal luchan con las fuerzas del bien. No es todo tan simple como parece. O sea, nuestra salvación está en juego a cada instante. Y la única manera de poder entender y no ser engañados es a través del estudio de su palabra. ¿Cómo te vas a dar cuenta si el que viene es Cristo o no? Solamente pasando tiempo con Él. Y no es que va a venir alguien haciéndose pasar por Cristo, que es alguien totalmente diferente. Siempre cuento la historia que acá en la facultad donde yo estuve estudiando teología, había dos chicos, los Messi, lamentablemente uno está descansando en el Señor, ¿no? Y andaban juntos para todos lados. Y eran muy parecidos, yo no los conocía, y a veces no sabía si había saludado dos veces al mismo, si había saludado a uno y al otro no. Pero vos los veías a los dos, así ellos inclusive salieron en la televisión porque eran muy parecidos. Y me causaba gracia, ¿no? Porque no sabía si ya lo había saludado, si no lo había saludado, hasta que en un momento me tocó compartir una clase con uno de ellos, ¿no? Y bueno, me tocó trabajar con él, o sea, estar con él, pasar tiempo, compartir la clase, charlar. Y después ya una vez que los cruzaba yo decía, no, pero si son re diferentes. No es nada que ver el uno con el otro, tienen muchas diferencias. Pero solamente me di cuenta de esa diferencia cuando empecé a compartir tiempo con uno. Hasta ese entonces me parecían los dos iguales. Solamente el verdadero conocimiento, la verdadera relación con la persona me hizo entender de cuál era, o sea, me hizo comprender cuál era uno y cuál era el otro. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. ¿Cómo vamos a entender si el que viene en el nombre de Cristo no es Cristo, si no paso tiempo con Cristo? ¿No, Johnny? ¿Qué te parece? Sí, es también, bueno, justamente vos hablabas acerca de los dos mellizos, que dicho sea de paso en la televisión también estuvieron de novio y se casaron con dos mellizas también. Pero bueno, al margen de ese detalle, yo me pongo a pensar en cómo el diablo también está propinando su engaño, porque más allá de que el Señor nos dejó instrucciones claras en la Escritura, también el hecho de relacionarnos con Dios nos va a servir para estar atento a eso también. Porque no es lo mismo que yo te diga que este saco es rojo a que te diga, no sé, que te muestre un billete y te diga ese billete es verdadero y capaz que es falso. Entonces, en la medida en que nosotros no solamente estudiemos estos seminarios, estudiemos la Escritura, sino nos relacionemos con Dios, vamos también a estar alertas con relación a eso. Exactamente. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, Johnny.
¿Qué clase de espíritus haría grandes engaños? Y para ello vamos a leer Apocalipsis 16, del 13 al 16, pero lo vamos a dividir en dos partes. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta parte del Apocalipsis está hablando del tiempo del fin. Y no vamos a poder profundizar, porque no es el tema de hoy. Y hay dos eventos que son importantes. La época en la que se desata el poder de estas tres fuerzas, que ya lo vamos a estudiar, y aquel gran día del Dios, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y eso el licenciado Rubén lo va a dar en el próximo tema. Así que ustedes tienen que estar atentos, porque el programa de mañana va a hablar sobre esto. Así que no lo voy a yo profundizar ahora. Lo vamos a repasar el próximo viernes. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que en realidad estas figuras no eran figuras literales, sino que representaban algo? Y la boca, ¿qué hace referencia? ¿Cómo uno se expresa? Uno se expresa a través de las manos, nos podemos expresar, a través de los gestos también nos podemos expresar, pero la mejor manera de poder expresarse a través de la boca, ¿no? Entonces cuando habla que vi salir de la boca del dragón es la manera que utiliza. ¿Y quién era el dragón? ¿Se acuerdan que hablamos? Era Satanás. La bestia era un poder político-religioso que también estaba guiado por Satanás, al igual que el falso profeta, que eso ya lo vamos a estudiar un poquito más. Y estos, dice, salieron espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas quizás no tengan podríamos decir, una interpretación simbólica, sino también quizás haga más alusión a lo que en sí representan, ¿no? Como animales que son desagradables. No para todos, ¿no? Para la mayoría. Dice, son espíritus de demonios y estos hacen señales. Entonces el mismo Satanás se va a encargar de hacer señales. Y es por eso que hablamos que nosotros nunca tenemos que basar nuestra creencia en señales, prodigios y milagros. Lo que diferencia la iglesia verdadera, la creencia verdadera, la doctrina verdadera de la incorrecta, no son los milagros, no son aquellos eventos sobrenaturales que acontecen, porque el escrito está lo que tiene que cimentar y fundamentar nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Porque acá el Apocalipsis justo nos revela de que Satanás, con sus poderes, va a intentar engañarnos a través de estos eventos, a través de estos elementos. Por eso nosotros no podemos cimentar nuestra fe solamente en los milagros y en las cosas que vemos sobrenaturales o en las expulsiones de demonios. Va más allá de eso. No alcanza solo con eso. Todo tiene que estar fundamentado con las Escrituras y con la palabra de Dios. ¿Qué dice ahora la siguiente pregunta, Johnny? ¿Quién habría de disfrazarse de ángel de luz y qué sucedería con él al venir Jesús? Y para ello vamos a leer 2 Corintios 11:14 primero. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y acá Pablo le está escribiendo una carta a los Corintios, pero acá está desenmascarando uno de los mayores planes de Satanás. Y por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos de la figura, por ejemplo, del anticristo. Y pensamos que el anticristo es una persona que va a venir y que es una figura totalmente diferente de lo que es Jesús. Y creemos que, por ejemplo, también Satanás se va a mostrar como él es, que es un ser con cuernos, todo rojo, que da miedo, pero sin embargo, en primer lugar, cuando hablamos de la figura del anticristo, hablamos de alguien que se pone en lugar de Cristo, alguien que se va a intentar pasarse por Cristo. Lo segundo, el mismo Satanás tiene poder de disfrazarse de ángel de luz. En otras palabras, Satanás puede y tiene el poder de transformar su imagen para que nosotros pensemos que no es quien es él realmente. Y tenemos que empezar a atar cabos,
tenemos que estudiar todo esto en conjunto y ver la realidad y lo que Dios nos quiere revelar. No podemos dejar todos estos versículos así, uno por un lado y otro por el otro. Tenemos que estudiarlo todos en un contexto. Por eso es importante lo que le decimos, que estudiemos con la Biblia en la mano. Y acá Satanás dice que va a utilizar artilugios haciéndose pasar por gente que no es. Inclusive se puede hacer hasta pasar por una persona muerta. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Satanás en el tiempo del fin va a utilizar todo tipo de clase de artimañas para confundir nuestra mente. Si fuera necesario, hasta como ángel de luz. Díganme, ¿no sucede eso hoy en día? ¿No tenemos muchas religiones que hablan de estos temas? Vamos a entender si es de Dios o no a través del estudio de la palabra de Dios. Solamente así. Fíjense que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo apendimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y acá este es un texto que ya lo usamos, ya lo leímos varias veces, pero lo vamos a explicar en este contexto. Pablo le escribe una carta a los tesalonicenses y les dice que Cristo ya iba a venir. Entonces ellos creían que no iba a pasar de su generación hasta que Cristo viniera. Entonces tenían tergiversada el tiempo en el que Jesús iba a venir. Entonces les dicen, no, va a venir pronto, pero todavía no, tienen que pasar ciertas cosas. Entre ellas tiene que venir aquel inicuo, le pone el título, ¿no? El hombre, el sin ley, pero que no va a durar para siempre, sino que lo destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que antes de la segunda venida, este poder, el inicuo, a quien llama, este poder religioso político, va a tener autoridad en la tierra. Va a dar órdenes y lo van a obedecer. Se va a hacer pasar como ángel de luz que busca el bienestar de todos. Pero su presencia en la tierra, aunque diga que es de Dios, no es por Dios, sino por Satanás. Y una de las mayores maneras de llamar la atención va a ser con gran poder, con señales y con prodigios mentirosos. Quizás te haga ver a alguien que no está ya en este mundo, que está descansando en el Señor. Quizás te haga ver justo que adelante tuyo ocurrió un exorcismo, que expulsó algún demonio, que sanó alguna enfermedad. Pero ¿cómo entender que esto viene de Dios o viene de Satanás? Solamente a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso que estamos siempre constantemente invitándonos a que recurramos a la Biblia. Solamente vamos a poder identificar de qué lado está si nosotros estamos del lado correcto, si profundizamos en las Escrituras. En el tiempo del fin no va a ser todo más claro, al contrario, va a ser todo más confuso. Solo lo vamos a poder entender a través del estudio de la palabra y nuestra relación personal con Cristo. No lo descuidemos. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué declaración de Jesucristo revela que su segunda venida no será secreta? Y Jesús mismo hablando acerca de cuando Él vuelva a buscar a aquellos que vino a rescatar y morir en la cruz, dice lo siguiente. Mateo 24, del 23 al 25. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Me encanta, pues ya se los advertí, ya se los aclaré desde antes. Vos que estás mirando el programa, ya estás advertido. Es momento de advertírselo a todos tus seres queridos, a todos los que te rodean. Miren, en el tiempo del fin le está diciendo Jesús, quizás venga a decirte, mirá, ¿sabés que vi un videíto en YouTube
que en Rusia hay alguien que es Jesús, que hace milagros. O quizás venga, ¿sabés que lo vi en Instagram? Que alguien hace levantar las cosas. ¿Será este el Cristo? Pero no todo. Hay una frase que me dijeron una vez en una caminata. Hicimos una caminata nocturna allá en Buenos Aires, de donde yo soy, en una parte donde se le dice el árbol de cristal. Y hacíamos una caminata nocturna porque de noche se ve mejor ese árbol, el reflejo de la luna, la savia hace que brille y para eso le dicen el árbol de cristal, ¿no? Y el guía que nos vino a hacer la charla dice, bueno, ¿escucharon alguna vez ustedes la frase, no todo lo que brilla es oro? Sí, le dijimos, bueno, todo lo que brilla es agua, así nos dijo, ¿no? Y uno no entendía mucho lo que nos decía, ¿no? Entonces íbamos caminando y por ahí veíamos un brillo en el medio del camino y eso que brillaba llamaba la atención. Entonces por ahí no le prestabas atención y lo pisabas y resulta que hundías el pie, media pierna se te iba abajo, porque eso que brillaba era agua. Y nos dimos después cuenta de que todo lo que brillaba no era oro, sino que era agua. Y si metías el pie te ibas a mojar. Y hacer una caminata de noche mojado no es lo más recomendable. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos caminando en la vida, cuando estamos avanzando, Jesús nos advirtió. Ese guía nos advirtió porque sabía que el camino mojado, hacer el camino con los pies mojados, iba a ser más dificultoso que no hacerlo mojado. Quizás hasta nos podríamos haber lastimado. Jesús también ya nos advirtió desde antes que suceda, para que cuando suceda, entonces creamos. Y díganme, ¿esto no se está dando también? Entonces a la pregunta que recién leíamos sobre qué declaración de Jesucristo se revela, que la segunda venida no será secreta, que Jesús mismo dijo, yo no me voy a revelar solo a unos poquitos. No voy a elegir a un grupo mínimo del mínimo del mínimo para revelarme. No voy a elegir solamente a cierta clase social. Cuando venga, todo ojo lo verá. Así que, si alguien te dice que encontró a Jesús y que Jesús está en la tierra, pero nadie más lo sabe, no le creas. Quizás haya y haga grandes señales y haga prodigios, pero van a ser tales las cosas, o sea, van a ser tantas las cosas que van a hacer para engañarnos, que si fuere posible va a engañar aún también a aquellos que son los escogidos, aquellos que dicen ser verdaderos seguidores de Cristo. ¿Qué dice Mateo 24, 26 y 27, John? Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y si hay algo que no se puede ocultar, es la luz de un relámpago. Y si hay algo que seguramente se destaca, es el sonido de un trueno después de un relámpago. Así que como ahí, sí, esto no se puede ocultar en el cielo, así la venida de Cristo tampoco se va a ocultar. Tiene que quedar en claro, Jesús habla de que va a volver, pero que va a ser totalmente visible para todos. Siguiente pregunta, Johnny. ¿La segunda venida de Jesús será en forma personal? Si se va a ver en todo el mundo, ¿quiere decir que solamente va a ser para algunos? Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿Jesús se va a aparecer repentinamente en la tierra? No. Así como lo vieron ir al cielo, Él va a volver. Así que las señales se van a dar en el cielo. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eventos que van a suceder cuando Cristo venga. ¿Cómo lo describe Pablo? Ciertos elementos que son importantes. Con voz de mando, el Señor. Se va a escuchar así como un trueno suena, y cuando un trueno suena, suena fuerte. Cuando Cristo venga, va a sonar. Con voz de arcángel, dice, con trompeta, con voz de trompeta va a venir.
va a hacer algo que todo el mundo, todo el universo lo va a estar contemplando, no va a ser algo secreto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, aquellos que estén descansando en el Señor, cuando Cristo venga se van a levantar. Y esta es una promesa maravillosa, porque ni la muerte nos puede vencer. Dios va a venir a resolver los problemas, va a dar a cada uno según sea su obra, va a recompensar a los justos y a los injustos también le va a dar la recompensa por lo que ellos plantaron, van a cosechar lo que ellos sembraron. Pero déjame decirte que tenemos una esperanza maravillosa. Vos que perdiste algún familiar, algún ser querido, si Él entregó su vida a Jesús, cuando Jesús venga, se va a levantar y lo va a ver venir en las nubes. Qué maravilloso Dios que tenemos. Qué ganas de que Cristo venga ya. ¿Qué dice Johnny la siguiente pregunta? ¿Quiénes vendrán acompañando a Jesús y qué harán sus acompañantes? En ese momento, cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿con quién va a venir? ¿Qué dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y cuando Jesús hable, cuando Jesús venga y hable con voz de trompeta, y todo esté terminando ya para la historia del dolor y de la angustia que tuvimos pasar en este mundo, los ángeles se van a encargar de elegir a se van a encargar de buscar a los escogidos del Señor. Desde los 4 vientos, de norte a sur, de este a oeste, no hay hemisferio en el mundo que quede sin saber que Cristo viene. No hay punto cardenal, no hay coordenada en el mundo que no sepa que Cristo está viniendo. No hay coordenada en la tierra, en el océano, que se va a estremecer ante la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo va a entender que quien está viniendo es Cristo. Y en la parte del mundo en la que estés, y en la parte del mundo en la que hayas perdido a un ser querido, Dios lo va a traer a tu encuentro. Porque sus ángeles van a buscar a los escogidos. No importa en la parte del mundo en la que se encuentren. No importa la latitud en la que se encuentren, en la profundidad en la que se encuentren. Si decidieron seguir a Cristo, Dios los va a volver a reunir como una familia. Y esta es una de las mayores promesas que tenemos. Que cuando Cristo venga, nos reencontremos con aquellos que hemos perdido. ¿Por qué nos quedamos callados con tal verdad? ¿Por qué no compartimos este mensaje? Es hora de compartirlo, ¿no te parece? Siguiente pregunta, John. De acuerdo con la revelación que Cristo hace en el Apocalipsis, ¿para qué vendrá? ¿Para qué va a venir Jesús? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y se acuerdan que empezamos hablando y el programa de hoy diciendo de que la situación social era cada vez más difícil, la desigualdad, los abusos, todo parecía que no iba a haber solución, ¿no? Pero he aquí, vengo pronto, dice Jesús. Y Jesús dice, cuando yo venga, ningún acto de corrupción va a ser pasado por alto. Cuando yo venga, ninguna de las personas que a vos te hicieron sufrir, ningún acto que hicieron en contra tuyo, va a pasar desapercibido. Dios te tiene en cuenta, Dios te ama. Él sabe lo que sufriste en manos de quien vos sabés. Y Él promete librarte de eso. Él promete restablecer tu vida. Él promete cambiar este mundo de sufrimiento por un mundo sin dolor, sin angustias. ¿Cómo no nos va a dar ganas de contar este mensaje? Yo a veces no entiendo cómo puede ser que no me den ganas de compartir un link sabiendo todo lo que puedo brindar. La esperanza, el alivio y la felicidad que le puedo llevar a los demás. ¿Qué dice la siguiente pregunta, John? ¿Cómo se dividirá la tierra cuando venga Jesús?
Y esto está hablando, ¿no?, de que si va si va a dar a cada uno según sea su obra, o sea, cuántos grupos va a haber, cómo va a ser. Y Jesús mismo lo dice, en Mateo capítulo 25 está registrado. Versículos del 32 al 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y cuando Jesús venga en su máximo esplendor, con los millones de ángeles atrás, cuando se revele el poder de Dios en su máxima expresión, Él va a venir y va a ver a todos los habitantes de la tierra. Y fíjense que hay solamente dos grupos, los de la izquierda y los de la derecha. Bueno, te va a decir, vos Matías, bueno, mira Mati, dice, como vos algunas veces me servías y otras veces no, quédate en el medio a ver qué hacemos con vos. O mirá vos, que mirá, sí, los sábados, la verdad, o los domingos, o cuando vas a la iglesia, los días que vos vas a la iglesia, la verdad que te portás muy bien, ¿eh? Así que no sé qué voy a hacer todavía con vos ahí. Acá no hay términos medios. Acá no hay, no tenemos que, por qué, ¿cómo es esto? Jugar con decir, bueno, algunas veces sí, otras veces no, soy cristiano, pero que nadie se entere. ¿Y cómo te fue esta semana? Bien, nadie se dio cuenta que soy cristiano. Cuando Jesús venga, te va a poner de un lado o del otro. Entonces, aquellos que decidieron seguir a Cristo, dar hasta lo que no tenían en su favor, predicar que Cristo pronto viene a buscarnos, dar hasta lo último con sus fuerzas, entregando su vida a los pies de Cristo, de su amante Salvador, porque entendieron que esa era la mejor decisión que podían tomar, les va a decir ustedes a la derecha. Esperen los de la izquierda, pero a los de la derecha, a ver ahora. Aquellos que decidieron estar con Cristo, aquellos que decidieron obedecer los mandamientos de Dios, aquellos que decidieron compartir la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, aquellos que aunque las circunstancias parecían difíciles, aunque tuvieron que luchar con muchas tentaciones, aunque tuvieron muchos problemas, decidieron y entregaron su corazón a mí. Vengan benditos de mi Padre, pasen a lo que yo les preparé desde un principio. Lamentablemente, porque Adán y Eva cayeron, ustedes tuvieron que sufrir todo este pecado, pero eso no era lo que yo tenía preparado. Hereden el reino que les preparé desde la fundación del mundo. Esto es lo que yo tengo para ustedes. ¿Cómo no vamos a entender que tenemos un Dios que nos ama si lo que nos preparó es perfecto? Los de la derecha van a heredar el reino de los cielos. ¿Y los de la izquierda? Aquellos que decidieron no obedecer a Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 6, 14 y 15? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y ahora vamos a terminar los dos que siguen, pero tenemos que entender que, fíjense, toda isla se removió de su lugar. El cielo se enrolló, como dice, como un pergamino que se enrolla. Las potencias celestiales, todos los eventos, la naturaleza, todo entiende de que Jesús está viniendo. Y acá cuando Jesús venga no va a haber ni rey, ni rico, ni pobre, ni grande, ni capitán, ni poderoso, ni siervo, ni libre, ni esclavo. En Cristo no hay distinción social y todos los que actuaron en contra de Dios, sean millonarios, magnates, políticos con mucha influencia o alguien sin influencia que se crió en un lugar muy pobre, la recompensa va a ser la misma. Y dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
nosotros tenemos que decidir, ¿eh? Cuando Cristo venga, ¿de qué lado vamos a estar? ¿De los de la derecha que van a heredar el reino de los cielos? ¿O de los de la izquierda que van a pedirle a los montes y a las peñas que secaron, prefieren morir antes de ver a Cristo viniendo en las nubes? O vida eterna o la muerte para siempre. O vida o muerte. No hay punto medio acá. ¿Qué vas a decidir? Pienso que cuando te dan a decidir, nosotros muchas veces no sabemos elegir, si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Pero Dios siempre quiere lo mejor. Y acá hay una pregunta, pero increíble. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y es la segunda venida de Cristo. Lo que Santiago decía tomando desde el Antiguo Testamento el día de la matanza, el día del juicio, la segunda venida. Todos estos títulos es para lo mismo. El gran día de su ira. Es Cristo viniendo en las nubes, acompañado de miles de millones de ángeles, retribuyendo a cada uno según sea su obra. ¿Quién va a poder sostenerse en pie? En otras palabras, cuando Cristo venga, ¿vas a estar en pie? ¿Cómo te va a encontrar? Y ahora sí vamos a la siguiente pregunta, las últimas dos preguntas del programa de hoy. ¿Quiénes son aquellos que podrán sostenerse en pie? ¿Qué significa ponerse en pie? ¿Qué significa quién podrá sostenerse en pie? Lucas 21:36 dice: Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre tiene que ver con escapar de todas estas cosas que vendrán, todas aquellas plagas que van a venir, que ya lo vamos a estudiar, todos aquellos momentos de destrucción. Miren, Cristo va a venir. No tenemos que darle más vueltas al tema. Cristo pronto va a volver. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia en su completitud habla de que Cristo pronto viene a buscarnos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya sabemos que cuando Dios venga va a retribuir a cada uno según sea su obra. O la vida eterna o la muerte eterna. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a estar del grupo de la derecha, en el que Dios le dice, vení, vengan, hereden el reino preparado para ustedes? ¿O vas a estar del lado de la izquierda, de ese lado que decidió desobedecer a Dios y que su destrucción y su fin llega a este mundo? ¿Nos vamos a perder todo lo que Dios tiene preparado? Y por eso es la última pregunta. ¿Cuáles serán las condiciones de vida que Jesús establecerá después de su segunda venida? ¿Te vas a perder todo esto que Dios te promete? Y con dos textos lo vamos a definir. El primero es Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y aquellos que se encuentren a la derecha y les den el reino, les va a dar un reino donde ya no va a haber muerte. Le va a dar un reino donde ya la enfermedad no te separe de tu ser querido. Vas a vivir en un lugar donde ya Dios no va a dejar que corran lágrimas por tu rostro. Dios va a secar por última vez esa última lágrima en tu rostro y nunca va a haber más dolor. Ya no va a haber más angustia. Ya no va a haber remordimientos. Nada malo de esta vida va a tener memoria. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo lo que estaba en este mundo no es más.
toda esta angustia, este dolor, este sufrimiento, ya no se va a encontrar más. Dios promete un lugar donde seas feliz, donde puedas vivir y tener una vida en abundancia, de abundante felicidad, de gozo. Por eso te tengo que preguntar, ¿qué tipo de vida estás llevando? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando hoy en día? ¿Qué es aquello que te motiva al levantarte a la mañana? ¿Vivir una vida pasajera? ¿Adquirir tesoros terrenales que cuando Cristo venga se van a acabar? ¿Para quién estás trabajando? ¿Para dónde estás formando tesoros? A mí me encantaría que cuando Cristo venga todos juntos podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Me gustaría que esas mismas palabras sean las tuyas hoy. Que te decidas seguir a Cristo incondicionalmente. Que todo lo que hagamos y digamos sirva para glorificar el nombre de Cristo y dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que el programa sigue en el día de mañana. Estén atentos, véanlo, compártanlo, dejen sus preguntas también en cada uno de nuestros medios de contacto, ¿sí? Los que aparecieron durante este programa y que van a seguir apareciendo durante los programas. Nos referimos a el correo y al WhatsApp. Así que, sin más, les agradecemos por habernos acompañado de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien estuvo en los controles, Jonathan Carrazán, quien les habla. De parte de Ministerio Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.